Sí, me pueden escuchar. Gail se encuentra aquí, también Kate. Buenas Todo tardes. bien, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa número 1 de la sesión número 5. Me llamo Lyubov Lankina, yo soy la profesora del Departamento de Letras de la Universidad Internacional y voy a ser la moderadora de este evento. Entonces, les quiero recordar que empezamos con la presentación de las ponentes y posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas. ¿De acuerdo? Preguntas van a estar al final, los participantes los pueden hacer a través del chat. Y vamos a comenzar. Bienvenidos sean. Vamos a comenzar con la sesión 5, la cual se denomina Facilitating Appropriate Second Language Instruction. Y me gustaría invitar a la primera ponente de este evento, Kate Hoyne. Kate Hoyne is a third-year PhD student in the Department of Classical and Modern Languages, Literatures and Cultures at Wayne State University in Detroit, Michigan. Her research focuses on US Spanish sociolinguistics, Latino literature, labor history, and border studies. She is particularly interested in the intersections between labor history and Latino literature, as well as geocritical, eco-critical perspectives of the US and Mexico borderlands. Kate holds a master's degree from the University of Houston in Spanish linguistics and literature and a bachelor degree from the University of Michigan and Ann Arbor in English and Spanish. Welcome, Kate. We are listening to you. Great, thank you so much for having me, and thank you for everyone for being here. I'm going to be presenting in English, but please feel free to put your questions in Spanish or in English as well. So I'm going to start by sharing, the screen. Oops. Ellos son innovadores, inclusive language in the L2 Spanish classroom. In recent years, there has been considerable attention placed on the use of inclusive language in public, governmental, and educational spheres in Spanish-speaking countries around the world. On the one hand, there are those that posit the need for gender equality and visibility of women and non-binary individuals in the highly gendered grammar system of the Spanish language and seek a linguistic reckoning with the seemingly inherent linguistic patriarchy. On the other, there are those that reject any usage of ellas, chiquex, latines, latinx, or amigoes, and designate such language adaptations as, quote, a bastardization of the Spanish language, or buzzwords, end quote. Although the issue of inclusive language remains polarizing in both social and institutional settings, and there appears to be, quote, absolutely no consensus, end quote, whatsoever among linguists, its usage in the public sphere, especially in online social media applications, has increased substantially in the last decade, particularly among adolescent speakers. The purpose of this article is to present the literature to date surrounding the use of inclusive language and to pedagogically support its use as a rhetorical linguistic strategy in the United States. This article is organized into 4 major sections: A, a brief review of existing literature and current debate surrounding inclusive language; B, an overview of the linguistic mechanisms in Spanish that mark inclusivity and non-binary gender; C, a preliminary investigation of the use of inclusive language in educational settings; and D, a proposal for the use of the non-binary morphological marker E neutra as an innovative linguistic strategy for use in the L2 classroom. I argue that the E neutra is an important linguistic resource and rhetorical inclusive linguistic strategy, particularly for non-binary language students, as it both affirms their identity while supporting the acquisition of the grammatical gender system of the Spanish language. I conclude this paper by discussing the pedagogical implications of language inclusivity in the L2 Spanish classroom and offer a call for potential future studies. Overview of the debate.
Beginning in the 1970s and 80s in Spain, concerns were raised in regard to the use of the generic masculine as the default grammatical gender in public settings. As early as 1988 and 1990, the first guidelines on inclusive and non-sexist language were published in Spanish by the Ministerio de Educación y Ciencia y UNESCO, respectively, following the lead of previous publications in English, French, and German. Today, there are guidelines in effect in various districts, regions, cities, and both private and public institutions around the Spanish-speaking world. Overwhelmingly, the general recommendation of these guidelines is to replace the masculine generic with more gender-fair and gender-neutral linguistic forms, epicene such as las personas, la gente, or use the decoupling strategy to avoid a masculine bias in language. Quote, these proposals rest basically on the assumption that the masculine form would lead people to think of men and consequently leave women invisible, end quote. To the surprise of none, these proposed innovations have led to considerable debate on the topic. Scholars like Ignacio Bosque and RAI itself consider inclusive language unnecessary, declaring any linguistic innovations as unnatural and forced language shifts imposed on the general population by academics, upper educated classes, and militant students. RAI, in particular, rejects all linguistic innovations to express inclusive gender-neutral language in Spanish, todos y todas, todoas, todex, and todes, con e neutra. While many in this camp recognize the need for a reckoning with the patriarchal bias of society, the denouncement of gender violence, and a need for the increased visibility of women in general, they argue that the use of gender-neutral language will not accomplish these goals. Critics assert that grammatical gender is often erroneously confused with gender as it relates to biological sex and social psychological identity. There are, in fact, masculine words that refer to women, los bebés, and feminine words that refer to men, las víctimas. Álvaro García Meseguer argues that the main reason this false connection exists is because we arbitrarily call nouns either masculine or feminine in grammatical terms. If we had called them something else, there would be no confusion. In addition, many inclusive language opponents maintain the inclusivity of the generic masculine. As Alex Grigelmo argues, quote, the generic masculine is inclusive already. We must remember it only changed its meaning to designate the masculine for the simple reason that some thousands of years ago, the feminine gender was invented, end quote. While it is acceptable to use gender-neutral forms like persona instead of the masculine hombre in the majority of cases, speakers should use the already inclusive masculine form because other linguistic solutions bring about more confusion and they do not necessarily impact the visibility of women in society. Proponents of inclusive language, however, argue that the use of the generic masculine causes more confusion and leaves women altogether invisible. We have all heard by now the famous examples of teachers inviting los niños to sing and las niñas in the class remaining quiet, los chicos invited to birthday parties while las nenas stay at home, and companies that award raises to los trabajadores, but not to las trabajadoras. Grigelmo, Meseguer, and Bosque, and Alonso Torrio argue that the Spanish language itself is not inherently sexist, but rather the context and its speakers make it so. Quote, the Spanish language is not implicitly sexist itself, even though the patriarchal tradition that precedes it might indicate that it is. What is sexist is the way that we use it, end quote. Other linguistic camps insist that language is not innocent, that sexism is built directly into the language, and when the masculine is considered universally accepted in all contexts, both the feminine and the non-binary are ignored. Ed Morales, Claudia Millan, Paulo Ramos, and activist students like Natalia Mira argue for increased visibility and representation of non-binary and/or gender non-conforming individuals, and linguistically advocate for, according to Morales, quote, a future of more inclusion for people that don't conform to the various kinds of rigid identities that exist in the United States, end quote. For many US Spanish speakers and Latinx youth in particular, linguistic innovations such as Latinx or Latine also center the African and indigenous roots of their identities, as well as the gender fluidity of indigenous cultures that were present long before colonization. Collectively, most researchers argue that inclusive language is more than just the changing of certain vowels here and there. For some, it is a complete overhaul of the Spanish grammatical system, while others insist that it is merely the use of more gender-neutral words to allow for inclusive discourse. Others argue that this is not a morphological change at all, but rather a lexical or a rhetorical one. In one study that was analyzed, the use of
that analyzed the use of inclusive language in 128 million tweets emitted from 23 different provinces on Twitter Argentina between 2007 and 2020, two researchers at the University of Buenos Aires, Santiago Kolanowski and Agustin Gravano, found that on average, there were 225 inclusive language terms for every million terms that were tweeted, particularly between 2011 and the first 2 months of 2020. Among the 20 most used inclusive words were les, todes, amigues, and chiques, all with the A neutra. The inclusive language debate also appears to be much more antagonistic in Spanish and other Romance languages with highly gendered grammatical systems. In 2015, hen was accepted by the Swedish Academy, and the singular use of they in English was chosen as the word of the year in 2019. Quote, English famously lacks a gender-neutral singular pronoun to correspond neatly with singular pronouns like everyone or someone. And as a consequence, they has been used for this purpose for over 600 years, end quote. Meanwhile, France has officially outlawed the use of inclusive language altogether, stating that these linguistic changes jeopardize the future of the French language itself. In Spanish, as we have seen, the answer is not so simple. There is still considerable resistance to both gender-neutral language and the generic masculine as inclusive strategies. And while some have proposed certain linguistic innovations to take their place, to date, there is no consensus in the Spanish-speaking world regarding the matter. In the next section, we will briefly discuss the history, uses, and controversies surrounding the various mechanisms that have been used to mark inclusivity and non-binary gender in Spanish. Oops. In Spanish, several mechanisms have appeared over the years to mark inclusivity and non-binary gender. These mechanisms include decoupling, 1, the use of the arroba or the @ sign, 2, the use of the / barra or the / 3, the use of the X or the X, 4, and the use of the neuter morpheme e neutra. I will not go into detail on all of them here for the sake of time. Oops, on the right side. Okay, decoupling or los dobletes desdoblar has long been the proposed linguistic rhetorical strategy in Spanish for more inclusive language in public and educational spheres. A key tenet of the proponents of a more gender-fair language argue that the masculine form, when used as a presumed gender-neutral form, hides women and renders them invisible in everyday written and spoken discourse. In this strategy, speakers produce utterances such as los alumnos y alumnas, and they must carry on this decoupling throughout their discourse. Detractors point out that decoupling both extends the length of speech and causes unnecessary repetitions. RAI strongly advises against its use as it essentially renders text incomprehensible. In the Twitter Argentina data presented by Kalinowski and Gravano, we see that decoupling as an inclusive linguistic strategy has significantly declined in social media use since 2012, and by 2020, both the X and the use of the E neutra have since overtaken it in popularity on Twitter. I'm not going to go over the arroba, but it is important to note, as Papadopoulos 2018 points out, none of the spoken or graphic forms of decoupling, the arroba, the barra, or the unmentioned dash, quote, constitute a valid innovation capable of representing another gender besides the masculine or the feminine. They're a combination of the O and the A, and they reinforce the same binary of morphological gender, end quote. La X, this linguistic mechanism purposefully breaks with Spanish's gendered grammatical tradition and seeks to replace all grammatical markers of gender with the X and erase gender markers altogether, creating such statements as lex alumnex or lex professorex or les alumnes or les profesores. Popular lore states the symbol was first introduced in online chat rooms around 2004, and that the term Latinx as social racial identity gained popularity in the United States after the Pulse nightclub massacre in Orlando, Florida in 2016, where most victims were both Latinx and queer identifying. The use of the X as a mechanism for inclusive language, however, continues to present significant linguistic issues. It is primarily a graphic linguistic phenomenon and remains largely unpronounceable, as the X or X sound in Spanish is found in English borrowings. As Guerra and Orbea assert, the X of Latinx in the United States is a form of, quote, linguistic imperialism, end quote, of English over Spanish that seeks to not only radically alter the language, but also attempts to erase both grammatical gender and socio-psychological understandings of the gender system altogether. Others in Latin America have adopted this argument, and to date, there continues to be considerable pushback over the X overall. La E neutra, first proposed by Garcia Meseguer in his original
spelling right away. Okay. Statement on the debate, sexism in language in 1976. The e neutra is not as recent of innovation as some would suggest. Messeguer states, quote, "We need a new grammatical sign that means person, used in conjunction with plural groups, as well in cases where one wishes to speak of a person without knowing their sex," end quote. In their 2001 article, however, Messeguer would later backtrack on the statement, rejecting the notion of sexism in the language altogether. Nonetheless, the e neutra has been making linguistic inroads. Karina Galperin, a literature professor in Buenos Aires, argues that although there is no consensus among linguists on how long people have been using the letter A to neutralize gendered words in Spanish, quote, "It is the result of a very, very broad historical process," end quote. Despite its rise in popularity, to many, this tercer género neutro would be an overwhelming and difficult linguistic change to make. As Galperin argues, quote, "Even though the A is a nice idea, it would mean a huge morphological change," end quote. However, for Kalinowski, it is not a grammatical issue, but a lexical and rhetorical one, as, quote, "Speakers essentially are incorporating 4 words to use in their speech with some form of inclusive language that has appeared in recent years," end quote. Kalinowski also points to the possibility of the decrease in the use of the arroba and the increase of the e neutra as an increase in the visibility of non-binary identifying speakers. Thus, it could be argued that the use of the e neutra is not a morphological shift at all, but a public lexical and possibly a rhetorical one, as it has, quote, "the advantage of operating in 2 registers, economizing the language and including non-binary identifying speakers," end quote. It appears to date that this linguistic mechanism is easier pronounced. It reflects non-binary and non-gender, non-conforming individuals, can be represented both orally and graphically, and at present is in use in several Spanish-speaking countries today. As many linguists have mentioned, we don't know if the e neutra inclusiva is a sign of linguistic change in Spanish. However, it offers us a creative way to think about and express gender amidst current societal reckonings with gender equality, visibility, LGBTQ rights, and self-expression, all important themes in our world today. Quote, "In this way, the A appears as sort of a meeting point. It is not the O of the masculine nor the A of the feminine," end quote. As Papadopoulos states, genderqueer people don't have a grammatical gender to expand, and for that reason, many have subverted the language. Okay, inclusive language in education. Inclusive language in the e neutra inclusiva in particular has been in classrooms in Argentina since 2018. But what does this mean for instructors and students in L2 Spanish classrooms around the world? Bosque affirms that instructors have a long road ahead when it comes to adapting inclusive language for the classroom. Grigelmo argues that these continuous duplications of language will not only create more confusion, will only create more confusion for students precisely at a time when they need the most pedagogical language instruction and support. Other instructors have welcomed inclusive language into their classrooms as it is something that students are already using and easily adapting to. According to Galperin, quote, "Kids are very moldable. They are ahead of us. I think it's something very easy to understand and use," end quote. Though very little studies have been done that address the issue of inclusive language in Spanish L2 classrooms, especially those of significant length and sample size, Soila Marijärvi of the University of Turku surveyed the overall state of inclusive language in L2 Spanish classrooms in Finland, as well as the availability of resources and general attitudes of professors toward inclusive language in the L2 Spanish classroom. Because Finland has laws that explicitly state that educational institutions must consider gender consciousness and that women and genderqueer individuals must be made visible, all classes, including L2 Spanish courses, must include inclusive language instruction. In the study, Marijärvi found that overall, there were not enough teaching resources for teachers to use in their classrooms, and while professors maintained an overall positive attitude when it came to teaching inclusive Spanish language, many did not actually employ these methods in the classroom. Though we cannot draw widespread inclusions from one study, this approach is a necessary start to understand how inclusive language is taught in schools around the world. Interestingly, in Marijärvi's study, instructors knew more about the inclusive language linguistic mechanisms and strategies than what they actually taught in their classrooms. In fact, the majority of participating instructors, 82%, indicated that they had never asked their students if anyone wanted to use non-binary terms to describe their gender. This suggests then that in L2 Spanish classrooms around the world, many students remain unseen.
Pedagogical implications of inclusive language. It is telling that from the very beginning of L2 Spanish courses, students are asked to identify themselves and others as either strictly male or female. From day one, non-binary or gender-conforming students must make a choice. Do they ask about gender-neutral pronouns or do they stay quiet? For Tosi, 2019, quote, educational institutions must be open to present-day debates and build a reflexive linguistic education that takes into account diversity and plurality, end quote. By presenting current debates surrounding inclusive language in authentic contexts and juxtaposing conflicting cultural perspectives in the present day Spanish speaking world, we can both affirm the identities of students as well as open the classroom to other cultural possibilities. Students will be able to learn from, identify with, and connect with Argentinian and other Spanish speaking zones that are fighting for some of the same gender inclusivity rights that they are. In addition, and specifically through the use of the E neutra inclusiva, students will still be able to acquire the grammatical system of gender and use it in culturally significant and authentic contexts. We must also actively train instructors on how to present inclusive language in the classroom, whether or not they choose to use it themselves. If instructors are not taught how to incorporate inclusive language in the classroom, it will not happen. Quote, the most important thing is to present the different opinions and participate in the debate, end quote. We are only beginning to understand the ramifications of inclusive language use in both society and in classrooms. Thus, it is necessary that we continue to study this linguistic phenomenon in all contexts, as well as expand on studies in both Spanish language and L2 Spanish classrooms around the world. Replicated linguistic studies like that of Neeson and Papadopoulos are necessary. A replicate study of the Mary Yarvi study would be especially prescient in the United States, given that it is the second largest Spanish-speaking country in the world, has every variety of Spanish language variation. And in addition, there is a large presence of both heritage and non-native speakers of Spanish, as well as a large number of Spanish courses at all levels in institutions around the country. Though it is still too early to determine the status of the E neutra or other linguistic innovations, studies like these are necessary as we move forward in understanding this phenomenon. I conclude this paper on a personal note in the thick of teaching a new set of undergraduate students. According to a Gallup study released in February of 2021, 1 in 6 Gen Z students identify as LGBT. And as more Gen Z students become adults, we can expect that number to increase. This same generation is overall more accepting of non-binary and gender non-conforming individuals, and in turn expects more gender-neutral options when it comes to governmental forms and applications. My own Gen Z student, Maya, came to me within the first week of our online class this past spring and stated that they used the pronoun they and in English and wanted to know what they were supposed to do in Spanish when it was a language that asked them to choose a male or female gender from day one of their beginning Spanish class. Quote, the online textbook assignments in particular ask you to identify for the robot if you use masculine or feminine endings so it can speak to you, and that honestly made me a bit uncomfortable. As an instructor, I had to make a choice. What was I supposed to do? Would I require them to choose a binary gender in my course? Ultimately, I opted for the E neutra as it both reflected and affirms my identity while at the same time taught them grammatical agreement rules in a culturally authentic way that reflected how the language is used in the Spanish-speaking world. I shared with Maya literature and examples from Argentina and Chile, and directed Maya to research this topic on their own. I emphasized that they were still responsible for the grammar system of Spanish, but that they could use the ella pronoun in our course. At the end of the semester, Maya stated, your class was the first class I introduced myself as identifying with they, them pronouns, and your kind email afterwards telling me about the ellas pronoun I could use for class, how to conjugate it, and told me about cultural events happening across Latin America and other places with heavily gendered languages was very heartwarming and made me feel safer in expressing my identity. So thank you for advocating for students like me. My students and yours are coming into our classrooms ready for change. They are interested in using language as a means for connection and already seem to implicitly understand Weinreich's theories of linguistic change. We must name things that were once invisible. Societies change and new realities and understandings enter our world and our experiences in it. If we know better, we do better. Language that describes past realities must be called out and called to action in these new realities and understandings of our world. Our students are patiently waiting for us to meet them there. And that's it. Thank you so much. Here's my contact information if you're interested. And I am planning on doing a study of L2 language Spanish classrooms around the US at least. So if you're interested, I would really appreciate your information or feedback. Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias. Una excelente ponencia de un tema de gran importancia también, y en un rato vamos a analizar las preguntas también, ¿no?, que tienen los participantes, y yo la verdad es que ya tengo también algunas para preguntarle, Kate. Excelente. Invitamos a la segunda ponente también, Gail Fiedler-Vierma. Les presento Gail Fiedler-Vierma, profesora de español en la Universidad del Sur de California, imparte cursos de lengua, cultura, traducción y metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. Es autora del Testing Manual to Accompany Atando Cabos y coautora del Electronic Workbook to Accompany Conéctate Introductory Spanish. Actualmente analiza la representación sociocultural de lo latino de los textos escritos y las imágenes de 3 libros de texto de español introductorio. Invitamos a Gail con la ponencia La lectura, herramienta primordial de la adquisición de una lengua extranjera. Muchas gracias. Voy a comenzar con la presentación. El título de mi presentación esta tarde es La lectura, herramienta primordial de la adquisición de una lengua extranjera, entre comillas, entre paréntesis. Pongo paréntesis porque el sistema se duplica y vale tanto para una primera lengua como para una segunda, tercera, etcétera. Para comenzar, en 1980 se publicó un tomo delgado titulado Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching, editado por Rosario Ingras, con un artículo sobre el Monitor Model que revolucionaría la enseñanza de las lenguas extranjeras y la política de la enseñanza bilingüe en Estados Unidos. Un tal Stephen Krashen, joven profesor de lingüística de la USC, la Universidad del Sur de California, escribió The Monitor Model for Second Language Acquisition, en el cual avanzó varias teorías e hipótesis para describir los procesos, o sea, las condiciones necesarias del aprendizaje de lenguas. El input, la primera hipótesis del input comprensible. El input es lenguaje, o sea, el objeto y el vehículo de la adquisición del idioma. Para que sirva para la adquisición del idioma, el input debe contener información a nivel del alumno y un poquito más bien conocido como I+1, I siendo input, y +1 un poquito más allá de lo que tiene el alumno de su capacidad. Aquí vale hablar de la segunda hipótesis que mantiene que el lenguaje se adquiere, no se aprende. A veces se describe la adquisición como aprendizaje subconsciente versus aprendizaje consciente del aprendizaje propiamente dicho. Pero conviene evitar la adquisición del aprendizaje y la adquisición como polos opuestos y verlos como polos de un continuo del aprendizaje. Digo yo aprendizaje porque cualquier actividad que cambia las redes neuronales se considera en círculos psicológicos de la psicología cognitiva aprendizaje. No puede existir un no aprendizaje. De esta forma, el continuo va del aprendizaje explícito al aprendizaje implícito. El implícito siendo el más deseado porque produce mejores resultados a largo plazo al momento del output. La hipótesis del monitor tiene 2 aspectos. Primero, es el producto del lenguaje aprendido explícitamente, sobre todo la gramática,
Segundo, requiere acceso al tiempo para aplicarlo y suficiente deseo y capacidad de procesamiento cognitivo. La hipótesis de la secuencia natural sostiene que a pesar de la presentación del input o de la instrucción, las principales funciones gramaticales se adquieren en una secuencia predecible en términos generales, o sea, por rango o grupo. Para terminar, la hipótesis del filtro afectivo propone que durante la adquisición y o la producción de una lengua, pueden intervenir diferentes variables, tales como la ansiedad, los nervios, la vergüenza, que restringe la actividad lingüística. Ahora bien, la relación entre la lectura y el input. Creo que es una relación bastante obvia y directa. La lectura en cualquier idioma es input, o sea, la base de datos del idioma que se quiere adquirir. Les ofrece a los alumnos un ejemplo perfecto del idioma en forma completa e intacta, listo para consumir. Representa la adquisición del idioma porque el propósito de la lectura, o sea, el acto de leer, es comprender un mensaje escrito. Ahora bien, la lectura como herramienta para adquirir un idioma se restringe de la misma manera que otras herramientas del aprendizaje, como el lenguaje hablado o los libros de texto. Las restricciones principales son el nivel lingüístico del texto y el propósito del acto de leer. El texto más adecuado es el que provee I+1. Y para que sirva para la adquisición del idioma, la lectura debe ser por placer. ¿Y por qué digo yo herramienta primordial? Primordial porque existen los libros o textos escritos en todos lados. Y si algo nos enseñó la pandemia y el tener que dar clases desde la casa, se puede adquirir libros fácilmente en formato electrónico y hasta los estudiantes que siempre preferían textos escritos en papel tuvieron que simplemente adaptarse al texto electrónico. La lectura placentera es una lectura totalmente personalizada, según Rodrigo y McQuillan, 1998, y vinculada con la lectura extensiva voluntaria, o LEV, que propone Krashen, 1993, y juega un papel crítico en la adquisición de lenguas. La LEV es una inmersión lingüística, cultural e intelectual. El lector devora textos escritos, o sea, lee, obvio, y adquiere vocabulario y lenguaje intacto que llevan a la adquisición de estructuras gramaticales y el estilo y la retórica. Es una actividad intelectual poderosa. En el caso de la lengua materna, la cantidad de lectura predice el tamaño del vocabulario del alumno y el nivel de la comprensión lectora, que a su vez se relacionan con el rendimiento académico y el cociente intelectual. Estas relaciones no son unidireccionales, son circulares, ya que son interdependientes. Un lector voraz tendrá un léxico extenso y lo probable es que un alumno con un vocabulario extenso sea un lector voraz. La lectura debe ser placentera y o voluntaria, mejor las dos cosas, porque es difícil pedirle a un alumno una lectura extensiva de textos poco interesantes o textos que se le obligan a leer, como suele pasar en el salón de clases.
El concepto de placentero y voluntario parece paradójico en el ámbito académico, pero no deja de ser primordial. Y sí, es posible responder a estos dos criterios en el aula. Un alumno no va a leer un texto no de su interés, sobre todo si es en un segundo idioma, donde tendrá que esforzarse para persistir en momentos de duda léxica o estructural para seguir el hilo de la historia. Esto implica que casi todo texto de lectura de los libros de texto de la enseñanza de idiomas extranjeros se tendrían que descalificar. Primero por tema, segundo por breve. Los textos de lectura en el aula de lenguas extranjeras deben ser altamente interesantes para llamar la atención del lector y provocar que vaya y busque un texto más extenso sobre el tema. Esto se logra a través de temas válidos y vigentes, imágenes llamativas, conversaciones provocadoras, noticias emocionantes del día. Puede que se comenten las noticias presentadas en clase o se presenten sobre libros favoritos o películas. A esta altura se busca transferir una destreza que el alumno posee en su lengua materna a su segunda lengua. Es cuestión de atraer al alumno a una lectura tan apasionante que persista aun cuando se presentan dificultades de comprensión. Se puede implementar la lectura LEV, o sea, autoseleccionada, en el salón de clases con cierta facilidad. Hay dos aspectos de la implementación y los voy a comentar luego, que serían el syllabus y los libros. Y con el syllabus incluyo la evaluación. Ahora, volviendo a la evidencia, ¿qué evidencia existe que realmente sirva este tipo de lectura? Para comenzar, el tamaño del léxico. Un adulto en su lengua materna, o sea, una persona con cierta formación académica, tiene unas 40,000 palabras que puede emplear. En realidad varía entre 20,000, 35,000 palabras para una persona con menos formación, pero 40,000 palabras es una cifra, bueno, imposible de adquirir a través de un libro de español universitario. No creo que hayan 40,000 palabras distintas en el texto. La gramática. Todo libro de español básico y sobre todo de nivel intermedio contiene la gramática completa del español. A pesar de haber visto y estudiado esta gramática, son pocos los estudiantes, aún con un bachelor's en español, que tengan un nivel que exceda intermediate high, según la escala de ACTFL, ¿no? Lo cual me lleva a ACTFL. ACTFL, que es una asociación americana, estadounidense, the American Conference on the Teaching, Council on the Teaching of Foreign Languages, que ofrece 2 exámenes de la competencia del idioma. Y aquí distingo entre la competencia, o sea, performance, ¿no? Que sería también proficiency, versus lo estudiado, que sería rendimiento académico o achievement. ACTFL también tiene exámenes para el rendimiento académico, se llaman AAPPL, creo, y se basan en las estructuras estudiadas, los contextos estudiados para que el estudiante pueda demostrar lo aprendido, ¿no? Claro que sí,
existe cierto aspecto de proficiency, pero no es el enfoque. Entonces, el OPI y el WPT. OPI es una entrevista de competencia, entrevista oral, donde la persona que entrevista al estudiante intenta empujarle al estudiante, al alumno, hasta que no pueda más para luego calificar su nivel de competencia. Y el nivel más alto sería superior, y superior es típico de gente de bastante formación académica, los médicos, los profesores universitarios. Entonces, una persona de poca formación académica en su primera lengua, por ejemplo, es totalmente posible que no obtenga superior, porque la característica más importante del nivel superior es el pensamiento crítico y el control del lenguaje hipotético. Y el WPT es un examen de ensayo y sigue la misma idea, empujar el alumno a ver hasta qué punto puede llegar. Otro examen bastante común en Estados Unidos es el Advanced Placement. Y es en parte competencia, en parte rendimiento académico, porque hay diferentes tipos de evaluaciones, pero sí hay ensayo y también entrevista oral. Y estos dos formatos sí serían competencia. Ahora bien, en el salón de clases, ¿cómo se puede fomentar el uso de este tipo de lectura en un salón de clases? Yo les voy a ofrecer un ejemplo de dos textos sacados del libro Conéctate de McGraw-Hill. Varios de ustedes seguramente lo conocen. Pero antes de llegar a esas dos imágenes, me gustaría comentar estos otros puntos. Como bien dije, viendo la necesidad de un léxico inmenso, ningún libro, ninguna clase de español pueda llevar al estudiante a este tipo de nivel. Simplemente es imposible. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como profesores en el salón de clase? Lo más importante sería valorar la lectura. Y no es suficiente decir, ay, me encanta leer, ustedes tendrían que leer más libros. Una pequeña encuesta explicará muy rápidamente que pocos estudiantes universitarios leen libros fuera de lo requerido en las clases. Entonces, ¿cómo hacerlo? Modelarlo, leer en clase. Si están en un momento de descanso, uno puede leer y el estudiante ve que está leyendo. Y estoy pensando en los dos formatos, virtual y también en persona. También se puede leer libros a los estudiantes, ¿no? Darles como una probadita de un libro a ver si les llama la atención. Tener presentes libros en el salón. Eso es un poco difícil a nivel universitario. A nivel primaria y tal vez secundaria, donde los profesores tienen sus propios salones, es mucho más fácil. Se puede ofrecer libros como premios, si tienen un ejercicio y se convierte en concurso. Y algo que probamos en USC el año pasado fue un club de lectores y lo hicimos bilingüe para que pudieran los estudiantes leer en los diferentes idiomas. Aquí les presento un texto de Conéctate. Es del capítulo 4 del libro, o sea, representa Español 1.
es de unas 192 palabras con 4 notas léxicas y también tiene un paréntesis en el título. Y el título es Cultura, la planificación familiar en Guatemala. Para estudiantes de unos 20 años que no saben nada de Guatemala y salen pensando que los guatemaltecos tienen familias inmensas y que no usan anticonceptivos, y por no usar anticonceptivos son medio bruticos y es un círculo vicioso. Entonces falla este texto en todos los criterios. Se me olvidó, quería comentar, déjenme volver. Este texto, que es cultura, se encuentra intercalado entre 2 puntos gramaticales, entre las formas de verbos con cambios radicales y también con los comparativos, ¿no? O sea, no tiene ninguna conexión gramatical y obviamente no tiene ninguna conexión temático, cultural tampoco. Este texto, si lo puedo llamar texto porque muy poca lectura hay, es el texto culminante del capítulo. Al leer, es parte de un grupo de actividades culminantes a escribir, a leer, etc. Y no hay nada de lectura aquí. Es sobre todo para estar al final del libro. Entonces, ¿cómo hacemos? Hace falta tener recursos y una biblioteca obviamente es un recurso, y cuando estamos en persona, a mí me gusta llevar a los estudiantes a las diferentes bibliotecas de la universidad, enseñarles dónde se encuentran libros en español. También se puede acceder a bibliotecas virtuales. El problema con las bibliotecas virtuales es que los sitios suelen ser bastante secos, poco llamativos, pero les muestro unos dos ejemplos aquí. A ver si, ok, sí. Entonces, como pueden ver, este es el sitio de los libros Penguin, ¿no? Colores súper fuertes, muy llamativos. La tapa de un libro, otro libro. O sea, no es exactamente como entrar en una librería para buscarse un libro, pero tampoco es un título seco con letra negra, ¿no? Lo que sí resultó para nosotros, un colega mío y para mí, era Goodreads. Porque a través del año Goodreads no solo tiene listas de libros en español, tiene listas de literatura latinoamericana. Este año tienen una lista de novelas recientes de autores latines. Kate. El año pasado era Latinx. Entonces, en un año se cambió de Latinx a Latine. Y lo que diría aquí es que es llamativo. Uno ve el libro y piensa, wow, esto sí me parece interesante. Y ese es el propósito del arte de un libro, llamar la atención al lector, ¿no? Perfecto. Entonces, voy a volver aquí ok. Entonces, evaluación. Y esto lo completo rápidamente para poder recibir preguntas. En un salón de clases, como mencioné antes, ¿qué se puede hacer para valorar o calcular una nota que va en contra del
de la idea de la lectura placentera, ¿no? Placentera for a grade. Eso no vale. Entonces, lo más importante sería no penalizar. Se puede usar pruebas si es la única manera de evaluar la lectura y si es la costumbre de la universidad. Ciertas universidades usan reseñas que también pueden ser un poco secas. Presentaciones a veces funcionan mejor porque los estudiantes pueden colaborar y presentar imágenes. El crédito extra nunca falla. Y el club de lectores que mencioné, y algo que tenemos en la Universidad del Sur de California es social learning, que es una posibilidad de trabajar con estudiantes en las escuelas secundarias cerca de la universidad, y los estudiantes nuestros, los universitarios, hacen tutorías con estudiantes y a veces leen libros con ellos para poder explicarlos, y luego vuelven al salón de clases de español para reflexionar sobre su experiencia, ¿no? En conclusión, ¿por qué lectura placentera, autoseleccionada? Porque es lenguaje, es asequible. Ningún estudiante va a leer un libro que no puede leer, ¿no? Si no es a su nivel, va a seleccionar otro libro. Los libros son portátiles, ¿no? Representan una conexión independiente con el idioma. No hace falta un interlocutor, ¿no? Proveen diferentes registros, ¿no? De lo más básico hasta lo más académico, y como son lenguaje, llevan a la competencia o la proficiency. Y con eso, creo que aceptamos unas preguntas. Muchas gracias, Gail. Un aplauso, exactamente. Excelente ponencia. Muchas gracias. Vamos a leer los comentarios que tenemos aquí acerca de la conferencia de Kate. Such a lovely and necessary topic. Will the recording of the panel be available after the Congress? Exactamente, les voy a compartir las redes sociales en las cuales se va a publicar también, bueno, se van a publicar los videos de las ponencias y toda la información. Exactamente, entonces les comparto y pido que estén atentos a las redes sociales. Entonces, en este caso, también la oyente Karen Muñoz nos comenta, un libro de texto de primer año que tiene una gran variedad de lecturas estimulantes es Tu Mundo, del autor McGraw-Hill, y para estudiantes de nivel intermedio también están los libros de Storytellers Series de McGraw-Hill también. Sí, diría que los Storyteller Series, que son graded readers, son interesantes, temas interesantes y también asequibles. El texto Tu Mundo lo conozco muy bien y tiene temas mejor adaptados a los estudiantes universitarios que lo que yo mostré, pero tampoco diría que fuera lectura placentera y obviamente no autoseleccionada. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta también para Kate. ¿Cuál de las formas lingüísticas, las maneras lingüísticas de incluir el lenguaje inclusivo utiliza usted personalmente? ¿O cuál de las 5 maneras, verdad? Me parece que eran 5. ¿Cuál utiliza usted personalmente? Bueno, yo, personalmente no lo uso, pero en la clase para este estudiante que realmente fue como la primera vez que esto me llegó como profesora, o sea, una estudiante que me dijo, bueno, yo ella me presentó a mí durante mis horas de consulta, diciendo que yo me refiero a
them, o they, them en inglés, entonces, ¿qué hago yo en español? Entonces, yo lo tenía que pensar. Entonces, por eso, ahora en mis clases en línea, porque estábamos todos en línea todavía, yo siempre pongo y esta es para una clase de como 10 días, como para principiantes, ¿sí? Pero en mi módulo en que doy la información gramática sobre los pronombres personales y todo, pongo como una parte del módulo específicamente la E neutral, porque creo que puede ser la más inclusiva. Además, lo estamos viendo más y más en internet, sigue las reglas gramaticales, entonces no es algo que tenemos que cambiar, ¿no? No es, no sé, un proyecto como tan grande como muchos lingüistas. Es grande, pero no es tan grande, creo que sigue como la estructura morfológica y también la estructura fonética también. So, yo uso ella. Excelente, muchas gracias, Kate. Una pregunta que tenemos para Gail también. Bueno, eso sería desde mi experiencia, que me gustaría compartir también algo. Yo soy de Ucrania, un país pues, de la Europa del Este, exactamente, y por ejemplo, aquí en México yo veo que hay de alguna manera una libertad del profesor. Por ejemplo, el profesor establece la lista de autores que vamos a leer, la lista de libros, igual, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, pues el país de Ucrania, yo noté que existían las listas obligatorias de los libros obligatorios que uno debe de seguir y qué podría hacer aquí el profesor. Aquí sería, bueno, tratar de cambiar el sistema educativo, ofrecer algo más o incluir solamente los autores, porque, pues sí, esa fue una pregunta que yo tuve pues, mientras era estudiante de mi país, básicamente, ¿no? Que hay algunos autores y también libros, ¿no? Libros que eran obligatorios. ¿Qué opina usted? Sí. Depende del nivel. Al nivel de la literatura, nosotros tenemos el derecho de elegir los autores, ¿no? En la lengua básica, el libro selecciona entre todos los profesores y se tiene que seguir. Pero normalmente dentro de un syllabus existe algo que se puede como amasar. Por ejemplo, nosotros tenemos portafolios culturales. Ahí entra fácilmente la lectura. Tenemos presentaciones también, leer un libro y presentar sobre el libro. Y ofrecer diferentes posibilidades. Un estudiante a quien le gusta el cine va a ver una película y presentar sobre su película. El lector presenta sobre su libro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Es un poco más difícil porque uno tiene que seguir lo pedido por la universidad, pero hay como unas huellas donde uno puede meter un poquito más. Muchas gracias, excelente respuesta. También tenemos el comentario del oyente Epperson. Fluencymatters.com and mirakenyan.com sell leveled novels in Spanish. They are super compelling and limit the vocabulary but not the grammar. Y eso fue también uno de los factores importantes, ¿verdad? La gramática, también en el caso de la lectura voluntaria. Tenemos una pregunta también para Kate. ¿Cuál es el origen del lenguaje inclusivo? Me parece que son las redes sociales, ¿es cierto? Tenemos es muy interesante como ver esta historia, de hecho, porque Iberia es como, no sé, en inglés Iberia lore, like popular lore, de dónde surgió, pero se dice que en España surgió más como en los años 70, 80, en Argentina igual, creo, bueno, con algunos grupos anarquistas, creo, de los 70, creo. Y aquí en Estados Unidos, Latinx se dice que surgió en redes de chat como de AOL, o sea, hace muchísimos años, pero sí, yo sí los recuerdo. Con de Latinx en queer, en grupo, en chat, en salas de chat de gente queer. Entonces, pero realmente hemos visto un aumento en el uso de Latinx específicamente después del 2016 con lo de
the Pulse nightclub, la discoteca Pulse en Orlando, Florida, cuando desde allí los New York Times y Huffington Post tomó, o sea, no sé exactamente cómo pasó eso, porque claro, es un cambio lingüístico, o sea, es algo lingüístico, no se sabe cuándo, quién lo dijo primero, pero New York Times y bueno, creo que fue Huffington Post y después New York Times que lo adaptó como para sus estilos, como de periódicos, y entonces después otras fuentes decidieron hacer, bueno, vamos a autorizar Latinx ahora. Lo que pasa es que con Latinx hay mucho rechazo aquí en Estados Unidos, incluso con los latines aquí en los Estados Unidos y también en el mundo hispanohablante, porque realmente la X es muy difícil pronunciar y no sigue las reglas exactamente del español, es difícil por ejemplo, yo no enseño, yo menciono Latinx en como conversaciones en inglés con mis estudiantes, como porque es algo cultural aquí en Estados Unidos, porque sigue en inglés como término, más o menos, pero cuando estamos hablando en español y estamos como estudiando el idioma y específicamente con este estudiante no binario, no binarie, yo usé la E neutral. So, hay varios cuentos de cómo surgió el lenguaje inclusivo, pero empezó realmente como con feministas también, y después ahora estamos viendo más las personas no binarias que están entrando al debate porque quieren también visibilizarse igual. Excelente, muchas gracias. Una increíble historia del lenguaje inclusivo. Gail, sí, por favor. Sí, yo iba a comentar lo que había puesto J.J. Epperson sobre los textos con vocabulario limitado, restringido. Diría que habría que verificar con mucho cuidado si es realmente lenguaje natural, porque la tendencia con un texto adaptado o cambiado, sobre todo por el vocabulario, es reducir el largo de la frase, lo cual automáticamente convierte el texto en algo no natural. También hay más expresión del sujeto, más referencia al sujeto, lo cual no se encuentra en el lenguaje natural, lo cual también les cuesta a los estudiantes cuando por fin se encuentren con un texto real, natural, encuentran una frase tamaño de un párrafo con una sola referencia al sujeto y en ese momento tienen que adaptarse al verbo primero y luego descifrar, cónchale, ¿quién lo dijo? Eso. Excelente, Gail, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Un libro escrito al nivel de los alumnos no es real o auténtico? Entonces, un libro adaptado. En general, no. En general, no. Si el propósito del texto es didáctico, normalmente no es lenguaje natural, no es auténtico. Hay bastantes graded readers que se acercan más al lenguaje auténtico, pero no, en general no, diría que no. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más que tengo también para Gail. ¿Qué hacer si el alumno prefiere ver la película en vez del libro? También, ¿no? Siempre los profesores de literatura tenemos ese conflicto, ¿no? Que la mayoría de películas son mejores que los libros, a pesar de que hay algunos que la verdad es que son mejores las películas. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo podríamos apoyar en este caso? O pues es lectura voluntaria, ¿verdad? ¿Cómo le enseñamos también eso? Si es voluntaria, normalmente no forma parte del syllabus, ¿no? Si es parte del syllabus, no es voluntaria. ¿Y qué diría? Si el estudiante ve la película en vez del libro, probablemente la ve en inglés o con subtítulos y después de terminar la película no tiene el vocabulario más básico para comentar la película. Entonces, his loss or her loss or their loss. No, es difícil, es súper difícil. Entiendo muy bien la pregunta, cómo motivar la lectura.
Excelente respuesta, muchas gracias. Les comento que también pueden acceder a la encuesta de Kate, también los oyentes, es cierto. Y muchas gracias, se les agradece la participación en este evento y a los oyentes y también a las ponentes las invitamos a la ceremonia honoris causa de Stephen Krashen, la cual igual va a ser en 20 minutos, también me parece, ¿no? Y además Stephen Krashen va a presentar la conferencia magistral How to Reach the Highest Level of Competence in First and Second Languages, Self-Selected Pleasure Reading. Me parece que va a ser una continuación también, ¿no?, del tema que nos presentó Gail. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Chao a todos. A todos, exacto. Muchas gracias. Hasta luego.